A ver, la falta de transparencia, la opacidad es negativa porque termina afectando a todos. Hay decisiones que tomar y no se pueden asumir con conocimiento de lo que ocurre porque muchas veces ignoramos cuáles son las decisiones que asume el gobierno en sus distintos campos y de qué manera se toman esas decisiones. Pero ¿qué les parece si vamos con una exclusiva de Punto Final? Vamos con información que a más de uno va a sorprender. Hace 4 semanas, los últimos 4 consejos de ministros no han tenido el correlato necesario de una conferencia de prensa por parte del jefe del gabinete y alguno de sus ministros para explicar cuáles son las decisiones que se toman en el seno precisamente del Consejo de Ministros. Si el corazón del poder político está en Palacio de Gobierno, en las sesiones del Consejo de Ministros es donde se terminan aprobando los temas más importantes para el país. Al no haber conferencias de prensa y por tanto rendimiento de cuenta de lo que se ha acordado, la unidad de investigación de Latina Noticias optó por utilizar una herramienta clave: la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley que nos permite a cualquier ciudadano conocer lo que nuestras autoridades hacen y por qué lo hacen. Y nuestra unidad de investigación tuvo el trabajo de solicitar copia, información de las últimas actas de Consejo de Ministros y la información que vamos a ver, porque tenemos la transcripción de lo que allí ha sucedido, es realmente ilustrativo de cómo se toman algunas decisiones, los miedos que tienen los integrantes del gabinete respecto a algunos adversarios o enemigos que aparentemente no lo son, pero se asumen como tales. Y creo que es importante que incluso veamos el secreto o la reserva que mantienen quienes deberían tener mayor protagonismo en el gabinete. Pero ¿qué les parece si vemos esta nota preparada por Christopher Acosta y Renzo Van Barén para entrar en materia con lo que ocurre en estos consejos de ministros? Se van a sorprender. Todos los miércoles, por esta puerta, a espaldas de Palacio de Gobierno, ingresan los 18 ministros de Estado para reunirse con el premier Guido Bellido y el presidente Pedro Castillo. Se trata de la reunión más importante del Ejecutivo, el Consejo de Ministros, que se celebra semanalmente, aquella en la que los jefes de cada cartera hacen propuestas, identifican problemáticas y donde principalmente se toman decisiones. En el último quinquenio, independientemente de quién se encuentre en el poder de turno, terminó por oficializarse una importante práctica democrática: ofrecer una conferencia de prensa después de cada uno de esos consejos de ministros para hacer públicas esas decisiones o hacer importantes anuncios. Un hábito que parecía haberse instaurado hasta ahora. Desde hace 4 semanas, el gobierno del presidente Pedro Castillo no ofrece conferencias de prensa y ante periodistas sin derecho a preguntar, una población menos informada. Pero la unidad de investigación de Latina Noticias ha encontrado una manera diferente de conocer lo que ocurre, se discute y se decide aquí adentro. Es tan importante lo que se decide en cada Consejo de Ministros que de cada una de esas reuniones de los miércoles se levanta un acta. Nunca antes como ahora, estos documentos habían resultado clave para descifrar a un gobierno. Por esa razón, y apelando a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Unidad de Investigación de Latina solicitó el pasado 9 de septiembre copias de esas actas. La respuesta llegó esta semana y permite conocer, solo así, lo que piensan y proponen los ministros, las falencias que reconoce tener esta gestión y hasta cuáles son los miedos y supuestos enemigos que identifica el gobierno de Pedro Castillo. 4 de agosto de 2021. Nada parecía especialmente importante en ese primer Consejo de Ministros del actual gobierno, hasta que llegó el turno de la intervención del ministro de Educación. Juan Cadillo, frente a todo el gabinete, compartió cifras de espanto sobre su sector, producto de la pandemia, información que el gobierno no ha hecho pública hasta hoy. Producto de esta situación, anunció Juan Cadillo, formularía un proyecto normativo para la declaratoria de emergencia del sistema educativo. El presidente guardó silencio. Quien toma la iniciativa es Guido Bellido, el premier, que tiene otra prioridad en el tema educativo: que el planteamiento presentado por el Ministerio de Educación se adecúe al discurso del señor presidente presentado el 28 de julio.
impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Y como para que no quede dudas de a lo que se refiere Bellido, pide que el Ministerio de Educación evalúe los métodos para el ingreso directo a las universidades. El ministro vuelve con la tarea hecha 2 semanas después, el miércoles 18 de agosto, y expone ante el gabinete un proyecto piloto de acceso libre al talento regional a la educación superior, un programa que beneficiaría en su primera entrega a 3.200 estudiantes. Para ello, eso sí, hace saber que es necesaria la ampliación de vacantes, porque añadió que para implementar las medidas propuestas se requiere un aumento de presupuesto del sector educación. La respuesta a su solicitud llegaría una semana después. El 25 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas señaló que existe un tope al presupuesto, que comprendía la posición de los ministros, pero los llamaba a la reflexión. Precisó, además, que el presupuesto no se condice con la oferta electoral. El presidente guardó silencio. Así, el ingreso directo a las universidades, quizá la más recordada de las propuestas de campaña de Castillo y reafirmada en su primer discurso presidencial, será muy probablemente la primera oferta electoral incumplida de este gobierno. El alza de precios es una preocupación recurrente en las sesiones de consejos de ministros. El tema es puesto en agenda el 13 de agosto por Héctor Béjar, entonces aún ministro de Relaciones Exteriores. Para el canciller, el gobierno no estaba haciendo lo suficiente ante el incremento en el precio de alimento, pero para el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, la situación actual se trataba de un problema político, por lo que parece tener una solución. Se tendría que conversar con la prensa. Ministro, acaba de morir el asesino más grande del país. ¿Qué tendría que decir usted al respecto, ministro? Aquí vemos al ministro Silva, apenas 3 semanas después de esa sugerencia, haciendo exactamente lo contrario, huyendo de la prensa, incapaz de responder una simple pregunta. Pero lo que revela el acta de ese 13 de agosto es que la mala relación de los ministros con la prensa va más allá de los cotidianos jaloneos. La animadversión, además, se lleva por dentro. Después de Silva sugiriendo conversar con la prensa, interviene Ciro Gálvez. El ministro de Cultura consideró que la prensa estaría distorsionando la realidad. Lo secunda de inmediato Walter Ayala, ministro de Defensa, quien en lenguaje bélico, propio de su sector, sugiere convocar una comisión de Naciones Unidas que vea que hay grupos de poder que quieren desestabilizar al gobierno. El presidente guardó silencio. Yo creo que la mirada en el gabinete que se ha impuesto es esta percepción de desconfianza en los medios, ¿no? Y esta idea de que son manejados por conglomerados que tienen una sola agenda y que quieren ser parte del acoso, entre comillas, a un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, esa mirada creo yo que es la que se ha impuesto y es la que ha marcado la relación gobierno-medios. El gobierno tiene un grave problema y es consciente de ello. En esa misma reunión, Anaí Durant, ministra de la Mujer, pidió que se mejore la comunicación del gobierno a fin de divulgar lo que se está avanzando. Dina Boluarte, de Inclusión Social, coincidió en la necesidad de mejorar también la comunicación. Precisamente eso es lo que falta, ¿no? Falta un manejo profesional, comunicacional, de política elemental, ¿no? Dentro de sus comunicaciones, ¿no? Creo yo que los mismos ministros, más allá si son polémicos o no, sienten que ellos mismos tienen que llenar esos vacíos comunicacionales, ¿no? Que no hay una oficina que les pueda proveer esos insumos y que respalde esa estrategia de comunicación, ¿no? Ese mismo día, Pedro Franque, coincidiendo en la necesidad de una comunicación más eficiente, sugirió que ello ocurra mediante un gabinete de prensa. Guido Bellido se mostró inmediatamente de acuerdo, ofreciendo mayor coordinación en temas comunicacionales entre PCM y los sectores. Una semana después, cortaría las conferencias de prensa de los miércoles, aquellas de las que hace 4 semanas no ofrece. Bien dicen que es en las crisis donde termina de conocerse la verdadera personalidad de cada uno. Hemos llegado ya al 18 de agosto y el Consejo de Ministros abre la sesión con un tema espinoso:
¿Qué hacer con Héctor Béjar y sus indignantes declaraciones sobre el terrorismo? Para el ministro de Defensa, Walter Ayala, estaba claro. Las declaraciones de Béjar habían producido malestar en la comandancia de la Marina de Guerra del Perú, pues se sabe, dice, que el terrorismo empezó en Ayacucho por Sendero Luminoso. Ayala contó que le había pedido a Béjar aclarar lo acontecido. Para el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por el tema el Poder Legislativo podría incluso buscar la vacancia presidencial, por lo que consideraba se debía asumir las consecuencias de esas declaraciones desafortunadas. Pero no son las declaraciones de Ayala ni de Torres las que llaman allí la atención. En el caso del ministro de Economía y el ministro de Salud, tienen una personalidad política, tienen ideas políticas progresistas, de izquierda también, y a pesar de ello transmiten eso de que creo yo que no lo dirían en una reunión pública, porque se sienten seguramente con mayor libertad de hacerlo frente a colegas que seguramente ellos estiman que son más radicales, ¿no? Lejos de cualquier autocrítica, el ministro de Economía consideró el tema como una ofensiva de la derecha, con el objetivo de generar ingobernabilidad, que van a interpelar a los ministros mediante una ofensiva rápida, lo que podría evitarse mejorando, dijo, el tema comunicacional, con una política de alianzas y un frente interno. Lo sigue en el mismo ánimo Horacio Ceballos. Para el ministro de Salud, el objetivo del monopolio de los medios era demoler al presidente de la República. Dijo que fue un error político dejar que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre el tema Béjar y al respecto consultó cuál es la política del gobierno ante esta coyuntura. El presidente guardó silencio. Una cosa importante de este periodo es que se da la primera crisis ministerial, que es la que planteó el canciller Béjar. En la sesión correspondiente a esos días, pues uno no ve cuál fue realmente la posición de Castillo, ¿no? Que es al final a quienes reportan los ministros. Guido Bellido se ha encargado de construir para la palestra un personaje político que hace de la provocación su principal arma. Castilla y mi pipas, rimasum mi guayquicuna panaicuna. Una característica que ha explotado no solo en el Congreso, sino a diario con los periodistas. Tienes que lavarte el oído porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Pero no es así como lo registran las actas de los consejos de ministros. Sus intervenciones allí parecieran las de un tecnócrata muy responsable con las cuentas del Estado, un riguroso guardián del presupuesto público. El 25 de agosto el Ejecutivo discute a la interna qué hacer con la ley que elimina el régimen CAS, en el que se encuentran miles de trabajadores estatales y que el Congreso anterior promulgó sin tener en cuenta el impacto que significaría para la planilla pública. El gobierno anterior había solicitado declarar la inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, donde aún se evalúa el tema. Pero en esa reunión, Iber Maraví, ministro de Trabajo, planteó evaluar la posibilidad de presentar un desistimiento de la demanda, es decir, de que el gobierno de Castillo sí acate la ley. Pero es el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, quien le pone el pare, señalando que el tema tendría que discutirse con mayor amplitud, siendo un reto para el gobierno ir a un régimen general. El premier no cambia de opinión ni con la intervención del ministro de Salud, que pide honrar el compromiso con el pueblo, ni con la opinión de Dina Boluarte, que indica que el régimen CAS vulnera los derechos laborales. Bellido había dicho que no y es no. El presidente del Consejo de Ministros indicó que se debe tener clara la envergadura económica del tema. Sí, en general se nota un Bellido, digamos, más prudente, un Bellido más consciente de ciertos límites y que efectivamente contrasta, ¿no? Con esta mirada, si quieres, de pícaro que él mismo quiere tener con la prensa. Bellido aparece en varios pasajes de estas actas, secundando con éxito a Pedro Franque en el objetivo de no sobrepasar el presupuesto público. Lo hace ese mismo 25 de agosto también, cuando se discute el presupuesto 2022, llamando al orden. El presidente del Consejo de Ministros señaló que el presupuesto se aprueba con lo que se tiene, o como cuando una semana antes, también ante una escena de masivos pedidos ministeriales, Bellido dijo comprender la postura de los ministros como administradores del gobierno, pero señaló que los recursos son finitos. Es el perfil clásico
de cualquier presidente de Consejo de Ministros que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y eso es muy interesante de analizar, ¿no? Porque el tono radical, ¿no? El tono dilapidador, si quieres, que podrían pensar, ¿no? Algunas personas que tienen premier, pues no lo expresen estas actas. Pero a estas alturas, el televidente, probablemente, se pregunta en qué momento interviene el presidente. ¿En qué momento habla el presidente? Las intervenciones de Pedro Castillo en las 4 actas de Consejo de Ministros del mes de agosto pueden contarse con una mano. En 50 páginas, Castillo apenas aparece citado. Como primer insumo te diría, ya me llama la atención ver a un presidente Castillo bastante poco participativo, ¿no? Dejando que el mando de las sesiones del Consejo de Ministros lo tome el Premier y sus ministros, ¿no? Por otro lado, te diría que eso es lo primero que me llama la atención. Las actas perfilan a un presidente silente y sin iniciativa, sin ninguna intervención que marque la ruta o dirección de la gestión gubernamental. En el caso de Castillo eso no se distingue, en una gran parte creo yo, por el silencio que evidencia sus limitaciones y que además grafica lo que la campaña, sobre todo en primera vuelta, anunciaba. O sea, si uno revisa las 18 candidaturas, el que presentaba menor experiencia de alguna medida era precisamente Castillo, ¿no? Eso se nota muy claramente en su participación, o más bien su no participación en las sesiones del Consejo de Ministros. En los documentos, el presidente le suma líneas a lo obvio. Dice que le preocupa el aumento del precio de los alimentos cuando se discute el tema, o que hay que conversar con los sectores laborales cuando se habla de trabajo. Ante las críticas por polémicos nombramientos en diferentes carteras, requiere a los ministros que tengan cuidado con la designación de personas en sus sectores. No hay encargos ni imposición de metas a los ministros. No hay exposición de políticas u objetivos de gestión. El Castillo público que no declara es exactamente el mismo Castillo de la interna, un testigo de su propio gobierno. Entonces sí, el presidente Castillo pues no parece liderar en un sentido político las reformas, o por lo menos transmitir algún sentido de urgencia a sus ministros de cosas que quiere, ¿no? ¿Qué está dispuesto en economía, en salud, en trabajo? ¿Cuáles son las reformas a las que planea llegar? El continuo acceso a estos documentos será probablemente la única manera de seguir conociendo y descifrando a un gobierno que opta por el silencio. Regístrese, comuníquese y archívese.